Aquí en este video vamos a dar algunos comentarios, algunas orientaciones de cómo identificar, cómo evitar cometer plagio en nuestros trabajos académicos. Este tema es muy relevante porque el plagio es de esos aspectos que son muy castigados en este ámbito, entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, vamos iniciando con el principio. Esta presentación es una selección de las diapositivas que utilizan en un taller de Flaxo. Es como aquí dice la adaptación de la presentación de eh, un texto donde habla de este tema que hicieron esta presentación las doctoras Tello y Cepeda, que estoy seleccionando algunas de esas diapositivas. Bueno, aquí comenzamos. El plagio es esta actitud o esta acción de intentar eh, presentar información que no es nuestra como si lo fuera. Es decir, tener un trabajo, tener documentos, ideas, formas de expresar que no son nuestras, pero las presentamos como tal. Y esto en el mundo académico es muy importante dejar bien claro cuándo es nuestra voz y cuándo no. Ok, plagio, en pocas palabras, es un robo de ideas, un robo de documentos, un robo de estos aspectos que les digo, no salen de nosotros, pero lo presentamos como tal. Y aquí debo ser bien claro, no se trata o no estoy dando por hecho que quien plagia, plagia por maldad o por una intención negativa. O sea, muchas veces el plagio que se comete es por desconocer que lo que estamos haciendo se puede considerar un plagio. A veces no es malintencionado, pero de cualquier manera debe de evitarse. Entonces vamos viendo con estas diapositivas algunos tips para ello. Vamos a ver por qué es un problema serio. En el caso de nosotros, porque los trabajos que se desencargan son para uno como maestro tener una idea de cómo están entendiendo las cosas, de cómo están llevando a cabo la comprensión de los temas. Y si ustedes entregan un documento donde están retomando de forma literal o casi literal lo que dice un autor de un artículo, de un libro, toman una infografía de alguien más y la presentan como suya. O sea, realmente no estamos teniendo esos elementos para saber cómo van, cuál es el nivel de desempeño que están demostrando hasta ese momento. Ahora, vamos con algunas de sus características. Les digo, aquí es presentar información ajena como si fuera propia. Aquí esta es una característica bien importante y es que si usamos, aunque sea una oración corta, de alguien más, pero no reconocemos que no es nuestra, ahí se está cometiendo un acto de plagio. También hay plagio cuando hacemos un parafraseo de forma continua sin intercalar nuestras propias comentarios, críticas, intervenciones acerca del tema. Y eso también es bien común, que se piense que porque se está tomando así la idea, pero con otras palabras, ya no va a ser plagio. O sea, realmente sí es válido parafrasear, pero haciendo esa interacción, delimitando muy bien cuál es nuestra voz y cuál es la voz de alguien más. Vamos con algunos tipos de plagio. El directo. Este es tal cual que se toma un texto o una imagen o lo que sea que no nos corresponde y no se reconoce, no se da la referencia al final ni en el texto, no se usan comillas, o sea, no se da ninguna indicación de que no es nuestro texto, de que no es algo que nosotros hicimos. O bien puede ser que se hagan cambios, pero esos cambios sean minúsculos. Por ejemplo, que tomen un párrafo completo, pero le cambian
dos, tres palabras o le cambian la primera oración y aún así, aunque hagan ese cambio, sigue siendo la idea de otro autor, no es idea propia. Y la verdad es que nada nos cuesta hacer la citación, poner las comillas, indicar que quién es el que lo dijo, o sea, es una cuestión fácil de evitar. Aquí, este es otro tipo. Cuando sí citamos al autor, por ejemplo, que ponen la oración que están retomando de alguien más, pero lo que les digo, que no se señala con claridad, con comillas, dónde inicia y dónde termina ese trabajo del otro, o que se hacen demasiado, o sea, muy pocos cambios, o los cambios son muy estéticos, y no deja de ser la idea de alguien más, o sea, no la procesamos, no la expresamos como nosotros la entendemos. Aquí es cuando sí se da un reconocimiento al autor original, pero no se identifica con precisión en dónde queda esa idea que no es nuestra. Y aquí se evita bien sencillo usando comillas, usando ese momento de marcar la idea concreta que no nos pertenece. Y después de las comillas, aquí es algo importante, casi no lo llevan a cabo, pero sí es muy relevante que después de que utilizamos la idea de alguien más, inmediatamente después, entre paréntesis, ponemos la cita, o sea, como nos marca APA, es el autor o la entidad que es la responsable del documento, el material de referencia que estamos tomando, el año de citación y la página de ese documento que estamos utilizando donde aparece eso que estamos tomando. Ok, eso es un poquito más complicado, que es justo lo que les comentaba ahorita, que no se señala en ese, donde ponemos el fin de la idea que estamos tomando y que marcamos el autor o el documento que estamos, la referencia que estamos tomando, que no se coloca las páginas o que estamos haciendo el texto, estamos elaborando los diferentes párrafos con nuestras ideas y tomamos la idea de alguien más, parafraseamos, pero aunque lo parafraseamos, no estamos indicando que es idea de alguien más, o sea, simplemente la estamos tomando como que es nuestra. Y eso también se puede evitar bien fácil, nada más diciendo, según tal autor, y ya damos como todo el parafraseo. O bien que se toma la cita tal cual, de una forma textual, pero no se señala. Bien, esta es otro tipo de plagio donde ponemos la idea que estamos usando, pero no usamos las comillas de forma adecuada. O sea, usamos la comilla, cerramos la cita antes de que terminemos de citar. O sea, como que continúa la misma cita, pero ya está como dándose a entender que es parte de lo que nosotros estamos diciendo. Bien. Y esta parte de parafrasear como plagio. Aquí deben de tener muy en cuenta esto. No siempre que se hace un parafraseo se está evitando un plagio. ¿Cómo saber si es o no? Pues el criterio es el siguiente. O sea, se tiene que parafrasear y se tiene que poner ahí inmediatamente después de que parafraseamos esa idea, de dónde estamos parafraseando, citar dentro del texto. Y en este parafraseo tenemos también que involucrar nuestra voz, o sea, es completamente válido em, estar intercalando como un diálogo entre los otros autores y nosotros. A ver, fulanito dice esto y hago mi comentario, hago mi crítica, y también dice esto y hago mi comentario y hago mi crítica, pero delimitar muy bien
dónde empieza y dónde termina mi propia voz y dónde empieza y dónde termina la voz de alguien más. Entonces hay que tener mucho eso en consideración. Entonces, sí se vale parafrasear, de hecho es lo indicado cuando trabajamos con diferentes referencias, pero lo importante es que eso que estamos parafraseando no sea más que lo que nosotros tenemos que decir, que el parafraseo no domine nuestra voz. Debemos de acostumbrarnos a eso. Ustedes van iniciando, es nivel de licenciatura, es una ingeniería, pero es importante irse acostumbrando a ese diálogo. Sí, tomo ideas de alguien más, pero las comento, las critico. No solamente una serie de, esta es una colección de ideas de otros autores que me ayudan a responder esta pregunta. No, se trata también de incluir su voz. Y sí se vale parafrasear, pero también comentar sobre eso que se parafrasea. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que citar? Tenemos que citar todo lo que no sea de dominio público, todo lo que no sea un conocimiento general. Es decir, cualquier cosa que tomen como dato, cualquier cifra, cualquier gráfica, estadísticas, todo, ideas de otros, todo eso tiene que citarse. Tiene que tomarse, si ponen una tabla, una gráfica, tienen que poner de dónde sacaron la información. Si es elaboración propia, que diga ahí elaboración propia. Ideas de otras personas, o sea, aquí se tiene que citar todo, se tiene que citar en formato APA. En la descripción del video les voy a colocar el último documento de APA de cómo citar y el link de la presentación original de este PowerPoint para que ustedes vean de forma extensa los diferentes tipos de plagio. Ahí vienen ejemplos, aquí no se los quise poner para que no fuera tan extenso, pero ahí vienen ejemplos de cada uno, de cómo está bien citado, parafraseado, de cómo un ejemplo de lo que sería un plagio y un ejemplo de lo que no sería un plagio. Y con todos estos elementos tendrían armas o herramientas suficientes para evitar tener problemas por cualquiera de estas situaciones. Aquí tomemos en cuenta esto. Están ustedes en un proceso de formación y aquí se trata de integridad, o sea, integridad entendida como esa característica de las personas de hacer las cosas que saben que son correctas, aun cuando nadie se dé cuenta de que hacen lo correcto. O sea, no es un, les pongo el ejemplo básico. Si tienen se van comiendo unas papitas en la calle y se las acaban, si no hay nadie en la calle, una persona íntegra no va a tirar la bolsa de papas en la calle. ¿Por qué? Porque sabe que está mal. Y no importa que nadie lo vea y no importa que nadie jamás sepa que la bolsa de papas es de él o ella, simplemente no lo va a hacer porque no es lo correcto. Entonces sí es esa misma cuestión, pero en el mundo académico es una cuestión de, a ver, voy a ser honesto y voy a decir qué es lo que yo estoy diciendo, qué es lo que yo estoy pensando y qué es lo que lo estoy tomando de alguien más, aunque nadie se dé cuenta, aunque nadie se dé cuenta de si lo llevo a cabo o no. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Entonces, les dejo todos esos links, tengan mucho cuidado, revisen con calma el material extenso para que tengan, insisto, para que eviten cualquier problema, porque no todos los casos de plagio llevan detrás una intención malvada o una intención de realmente engañar. Simplemente muchas veces se da por desconocimiento y es importante tener esto en mente para evitarnos cualquier situación negativa. Muchas gracias por el video y seguimos en contacto.